Comenzamos con Carlos Casado, perdón. Esta empresa fundada en 1883, dedicada a ser una empresa pionera e innovadora en la actividad agropecuaria en el Chaco paraguayo. Se dedica principalmente a la ganadería y así secundariamente o con menos facturación en agricultura y transformación de tierras que lo utiliza para sacar mayor rédito, sea en la ganadería como en la agricultura. Vamos a ver un poco la actualidad de Paraguay, que no hay balances de empresas paraguayas en lo que es la bolsa argentina, pero cotiza en la bolsa de Argentina esta empresa, por lo cual vemos un poquito qué pasa en Paraguay, ¿no? Primero hay un repunte impresionante en la actividad económica, más fuerte de lo esperado. Si bien el 2022 tuvo un crecimiento marginal del 0,2%, se estima un crecimiento para el 2023 de entre el 4,5 y el 5,1, porque el 4,5 lo dice el Banco Central Paraguayo y el 5,3, si no me equivoco, lo dice el Banco Mundial, que está por ahí. Bueno, en esto sí, 5,3. Igualmente lo dejé anotado. Acá, 5,3 según el Banco Mundial. Es decir, entre 4,5 y 5,3 va a crecer Paraguay y va a ser uno de los países que más crecimiento va a tener en la región. El déficit fiscal sigue por debajo, ya había cerrado de 4 a 3,6 del 2020 al 2021 y este año desciende 60 puntos básicos en el 2022. La deuda forma parte del 36,8% del PBI y el año pasado era algo parecido, 37,2%. La inflación fue más alto de lo esperado, ya que se esperaba 4 más menos 2,5%. Fue 8,1%, esto es por el primer semestre y por todos los gastos de energía y combustible que les zarpó a todo el mundo, ¿no? Las tasas están al 8,5, es decir, superior a la inflación, cosa que las tasas de referencia, me refiero a la política monetaria. Acá en la Argentina eso no suele ocurrir, por eso la gente accede a los dólares. La balanza comercial fue un déficit de 1.316 millones de dólares. El año pasado fue un superávit de un poco más de 900 millones de dólares. Las exportaciones fueron 1,5 menor y las importaciones 16,1% mayor. Después habla de las exportaciones de Paraguay, son principalmente en China. Primeramente en el Mercosur, pero China también tiene un valor importante en todo esto, ¿no? Las importaciones tienen valor en China, que viene el 30% de China, y el Mercosur se le exporta el 69,7%. Chile hoy no está, pero tiene el 11,1%. Después vamos a ver que tiene un factor dominante en la carne en sí. Y el dólar se ha apreciado, es decir, depreciado, es una de las monedas que más fuertes se mostraron en la región, ya que se depreció, digo. Igualmente no hay mucha depreciación, es de 6.885 subió a 7.345, perdón por el H. Vamos ahora sí a los números, que no son buenos. El ejercicio 2022-2023 acumula un saldo negativo de 176,2 millones, como quinto trimestre consecutivo que va bajando. El ejercicio 2021-2022 sumaba un superávit de 29,7 millones. El integral del 2022-2023, el segundo trimestre, asciende por factores de conversión de 262,5 millones y el año pasado el factor de conversión hizo más estragos, llegando a 892,6 millones de dólares por depreciación de la inflación, es decir, la moneda funcional, que es el peso argentino, respecto al dólar y al guaraní. Bueno, esto vemos acá en la página 9, vemos esto, donde hay hay una diferencia de alrededor de 200 millones negativos, pero el factor de conversión hay más alivio en todo esto. Acá hay una nota de cambio de
de por qué es la diferencia de conversión, es la NIC 41, que hace el factor de inflación contra la moneda en cuestión. Bueno, el negativo es 1,60 en dólares estadounidenses y 11,04. El año pasado fue 13,13 en dólares estadounidenses y 14,97 en guaraníes. El factor de conversión negativo en ambos casos y ambos años. Bueno, se inició la siembra para la zafra 2022-2023, el 26 del 12 del 2022, con buenas condiciones climáticas a pesar del retraso en la actividad ganadera. Con las precipitaciones registradas a finales del trimestre se observaron buenos brotes de pasturas, cosas que se tuvo que hacer un trabajo adicional antes, es decir, por la sequía de octubre y noviembre, pero en diciembre llovieron 100 milímetros y la recuperación de esta aseguró la alimentación para los animales existentes sin necesidad de seguir realizando la suplementación que mencioné recién. Bueno, como dije anteriormente, Paraguay tuvo un crecimiento de solo el 0,2%. Y una cosa que ya que se trata de actividad ganadera, la exportación de carne es la mejor a ver si lo puedo agrandar esto, porque esto está en otro formato. Bueno, lo achico, lo agrando, ahí está. Está en su mejor momento en los últimos por lo menos 9 años, seguramente como la ganadería en Paraguay creció muchísimo, a pesar que se estancó entre el 2016 y 2020. 2022 fue un año extraordinario, con facturación extraordinaria y con mucha demanda de Chile, sobre todo. Como lo tenemos en la página 11, acá están todas las comparaciones. Si se lo compara con el 2014, hoy es 124,3% de facturación más. Tenemos Chile, Rusia, Brasil y Taiwán con el 80% del destino de exportación de carne de Paraguay, ¿no? O sea, son los cuatro. Lo que acá se recalca es que los países más desarrollados, más necesitados o más consumistas de carne, como es Estados Unidos, Canadá, China y parte de la Unión Europea, no es exportado por Paraguay porque no se tiene todavía un permiso para hacerlo vía Estados Unidos. Bueno, el resultado bruto da 98,6 millones, un 63,6% menor que el año pasado. Los ingresos por producción son de 138 millones aproximadamente, un 52,1 inferior al periodo anterior. Las existencias son de 923,2 millones, 8,1 superior al inicio del ejercicio. Y el año pasado las existencias más o menos subieron lo mismo, 7,3%, los activos biológicos totales suben 10,2% y los ingresos en Hacienda son del 99,2%. Como dije, Hacienda es el negocio de Carlos Casado. Bueno, en esto vamos al balance, con las cositas. Tenemos primero se compensan las ventas con los costos y son los ingresos por las carnes en sí, es decir, por el activo biológico, ¿no? Hay una baja importante de ingresos por producción de alrededor de la mitad, o sea, menos de la mitad de lo que fue el año pasado. Esto lo vemos 19, donde, bueno, trigo y maíz, como se ven, los ingresos por producción es mucho menor a la hacienda, como dije anteriormente, de los 138 millones, 136,8 son de la hacienda. Y en existencias tenemos que la existencia correspondiente en su mayoría a la ganadería, obviamente, crece alrededor del 8 y pico por ciento. Ahora vamos a hablar de los dos ramas. El total de cabeza de existencia suman 8.096, también un récord para Carlos Casado, un 18,1% superior al año pasado, donde acá se hicieron, bueno, transformación de tierras justamente en Gerovia, que es una de las estancias para, bueno, tener más cría de
cabezas. Gerovia además es el que se dedica para ya vender, o sea, para poner la puesta al punto final para vender ya las cabezas, ¿no? En Vigua es más bien para la preñez, para la cría de terneros y así todo hay un 20,6% de cabeza. Gerovia es el receptor, lo confina y lo vende, justamente lo que dije anteriormente, y cuesta con 7,1% listas para ser vendidas. Fondo de la Legua, que es como productora de terneras, hay 78,6% de diferencia respecto al año anterior. Esto es por la ampliación de la estancia, ¿no? Los nacimientos aumentaron un 28,4%, a pesar de que el nivel de la preñez no aumentó tanto, y la mortandad se mantuvo en 1,8%, ¿no? Bueno, esto voy directamente a la reseña, a contar o a resumir cómo ellos cuentan lo que es la ganadería. Acá está, bueno, los 5 principales destinos, como dije: Chile, Rusia, Brasil y Taiwán, e Israel, que en menor medida son 85,6%. China, Estados Unidos, Japón y Corea no lo tienen porque todavía no está el gancho. El precio de la carne se redujo bastante, de 3,78 por kilo a 3,10. Esto es porque las vacas primero pesan menos, las que se venden, ya que se toman kilogramos, y otro, bueno, por la baja del commodity en sí. Acá algunas cosas que se hicieron en Vigua, por ejemplo la papación, donde la preñez fue 1,21,2%, Gerovia, que también hay preñez, que es 92%, el año pasado fue 93,4%, y en números finales tenemos 2.611 nacimientos contra 2.033, por ejemplo, vientes 3.764, ventas 1.257 contra 1.129, y mortandad 146 cabezas contra 124, un 1,8% aproximadamente del total. Vamos con la agricultura. Las hectáreas presupuestadas son de 6.865 hectáreas, un 4% mayor al anual. Esto es porque se utilizó menos Rusicensis, que en realidad no actúa como un cultivo para vender, sino como cobertura entre soja, el trigo y el maíz, que son los 3 cultivos que hace durante el año. Además se hicieron tareas de berbecho, que es decir, dejar el cultivo, dejar la tierra sin cultivar para que se mueran los patógenos o las bacterias y todo eso, y después se explica el nuevo herbicida contra las malezas. Se sembraron, tardíamente, el 26 de diciembre, 2.180 hectáreas y 168 de cobertura, que es menor a la cobertura que hubo el año pasado. O sea, la sequía fue más, o la sequía o el estado del suelo fue más perjudicial el año pasado, ¿no? Se garantiza 600 hectáreas por día para esta siembra, así que en cualquier momento termina. Bien, ¿qué más agregar en esto? No mucho más, que la lluvia de diciembre fue una de 100 milímetros, es decir, más que octubre y noviembre juntos. Lo de barbecho, que como dije, es la parte de dejar el suelo sin cultivar para que los patógenos no tengan que comer. Y bueno, los 600 hectáreas por día, soja se sembró 5.514 hectáreas, maíz 1.089 y Rusicensis 262. El año pasado teníamos, por aquí, 5.500 de soja, maíz 1.027, el porotomungo, que era una cosa extraordinaria, de 100 hectáreas. Esto vio 6.000 hectáreas, 6.600 hectáreas. Pues los gastos por naturaleza acumulan 236,8 millones, un ahorro del 38,3%, donde se destaca sueldos y jornales, que es el 30,4%, bajan un 8,7% por menor trabajo jornalero. Los gastos de hacienda bajan 3,6%, los insumos de agricultura, ya que empezaron a cosechar tardíamente, se redujeron 96,2%. En esto tenemos en la página 27, como vemos, los insumos de agricultura se redujo de 104,8 millones a 4 millones. Además,
también por la transformación de tierras de Gerovia, ¿no? Donde eso implicó también una transformación en la disposición de las estancias, ¿no? Bueno, los resultados financieros y pertenencias dan un negativo de 7,5 millones. El año pasado fue un superávit de 39,3 millones por mayor déficit en diferencia de cambio. Los préstamos alcanzan 802 millones, una baja de solo el 1%. La posición en moneda extranjera, medida en pesos, da un superávit de 302,1 millón, siendo un 47,1% inferior al año pasado. Esto es por cuentas a pagar. Lo a cobrar ahora. Vemos. El flujo de efectivos de 132 millones, siendo 52,8% inferior, disminuyendo 176,5 millones de pesos, principalmente por balance de pago sobre toma de préstamos superior al ejercicio precedente. ¿Qué me refiero a esto? Que el pago de préstamos fue mayor a la toma de préstamos que el año pasado. Recorriendo los saldos no financieros, vamos a la página 9 donde tenemos resultados financieros de pertenencia. Hay una diferencia de cambio mayor compensado parcialmente por REPCAN, o resultado por inflación, ¿no? Después tenemos los préstamos, donde no hay mucha diferencia. En moneda extranjera, a cuentas por pagar es mayor el pasivo, ¿no? Donde sube 266 millones a 481 millones de diferencia. Y lo que es la posición monetaria, tenemos un activo que desciende alrededor de 100 millones de pesos, pero con un pasivo que aumenta más de o alrededor de 200 millones. Esto es porque las cuentas por pagar aumentan en dólares de 1,4 millones de dólares a 2,6 millones de dólares. Y falta, lo que es el flujo de fondos. Como dije, el pago de préstamos tiene más peso que la toma de préstamos. La toma de préstamos el año pasado fue de 220,6 millones de pesos. Este año, o sea, la diferencia o el spread entre una y otra, este año el pago fue 7,7 millones más que la toma de préstamos, lo cual da una disminución de efectivo de 176,5 millones de pesos. Bueno, se espera para la zafra de verano, como vimos anteriormente, sembrar 5.514 hectáreas de soja, 1.089 de maíz y 262 de Raucisiensis para mejorar la superficie productiva. Se vendieron 261 animales procedentes del confinamiento al frigorífico con un precio promedio de 3,2 el kilogramo, siendo un 16% menor al ejercicio pasado. Y una cosa, el promedio es 444 kilos por cabeza. El año pasado fue 478 kilos por cabeza. O estaba más alimentado o se apura en la venta. Paraguay crecerá en 2023, como dijimos anteriormente, entre el 4,5 dispuesto por el Banco Central Paraguayo y 5,3 analizado por el Banco Mundial. La liquidez baja bastante, 1,17 a 0,79, por lo cual el pasivo corriente es mayor al activo corriente. El pasivo corriente es lo de este ejercicio, ¿no? La solvencia baja de 5,52 a 4,13, el valor del libro es 58,4, la cotización es 66,7, la capitalización bursátil es 8.017,4 y la pérdida por acción es 1,43. Más allá que el balance fue horrible, ¿no? Desastroso, se está saliendo de una sequía, se está produciendo más cabeza de ganado, Paraguay va a crecer, o sea, hay un par de cosas positivas, o un par de características positivas, donde Carlos Casado puede volver a lo positivo que era, ¿no? Sea propia de Carlos Casado y sea por el entorno paraguayo. Es todo, chao.